¿qué tal? ¿Cómo están todos? Yo ando un poquito cansado porque acabo de llegar del trabajo y pues eso siempre es agotador. A mí realmente me gusta mi trabajo y todo lo que hago, que incluye obviamente la parte de edición del Triángulo de los Cobayos y todos los datos que les puedo compartir con ellos, pero pues, aun cuando a uno le guste su trabajo, puede llegar cansado. Mucho peor cuando no le gusta, pero pues, la verdad no es el caso. Entonces yo voy a descansar, ya me quité mis zapatitos virtuales. Y acabo de echarme en mi sillón virtual. Ahora vamos a escuchar este capítulo del Triángulo de los Cobayos. Carlos, Diana, los escuchamos. Buenos días y buenas tardes y buenas noches para ti, Cobayito Virtual. Cobayis, ¿cómo te encuentras? Cobayitos que nos escuchan, Cobayitos del mundo, únanse en este podcast. No sé para qué, pero únanse. Para hacer ¿Cómo te comunidad. encuentras, Mira que tú has dicho que la comunidad es importante, no sé qué, y ahorita que ando yo con mi emergencia odontológica, recuerdo que tú dices que esa es de las cosas que tú agradeces de vivir en esta época, no tener que aguantarte un dolor de muelitas, o arrancártelo a patadas, o emborracharte para que igual te duela, etcétera. Entonces eso para eso sirve, para hacer comunidades y que no nos duela las ¿Vas a ir muelas. al herrero, Cobayo? No, el herrero es muy fino, voy a ir con el palafernero, creo que se llama. Supongo que te refieres al palafrenero, cobayo macho, porque es la persona que cuida a los caballos. A ver si me da una patada de mula. Oye, esos oficios debían ser una cosa bien interesante. Es decir, el trabajo lo define a uno. Uno tiene que venir a aportar algo. No necesariamente tiene que aportar en términos económicos y materiales, pero sí Eso, aportar. ¿no? Entonces me parece que en esas comunidades pequeñas, de pronto en el barrio uno podía tener identificado al tendero. Cuando yo era chiquita, Cobayo, había lechero que Sí. iba con las cantinitas de Claro las que sí. vaquitas que vivían por ahí cerca y mi mamá compraba, que lo sacaban a uno con la olla. Vaya y diga que le den 1 litro, que le den 2 litros. Cuando mi hermanita estaba pequeña, tocaba darle leche fuerte. Yo alcancé a conocer el lechero, el tendero, la Conociste. costurera. Yo creo que este no lo conociste. En el barrio de nosotros, cuando yo era niño, había el sobandero, que No, era el señor no, eso sí Cañas. era mucho, No se me muy olvida fino. en la vida el señor Cañas porque era manco. Era un Eso show es el poderoso. sobandero. Eso cómo era. Súper cool porque como todo sobandero, te va diciendo, ay, ¿usted a qué se dedica? ¿Usted qué juega? Y no sé qué. Cuando estás pensando en las gónadas del caballo, te meten el jalón y te ajustan la vida. El sobandero era una figura más propia de la ruralidad que de la ciudad, pero con las diferentes diásporas y desplazamientos internos de Colombia, pues también se lo encontraba en los barrios, generalmente en los más populares, de Bogotá. Se encargaba de masajes o fricciones de carácter curativo, pero indiscriminado, porque abarcaba luxaciones, esguinces, tortícolis, espasmos, contracturas, calambres, desgarros, distensiones, contusiones, microlesiones musculares y hasta una primera aproximación a las fracturas. Por la forma de realizar su trabajo, pues se le llamaba sobandero porque sobaba los músculos del paciente, ayudándose con ciertas hierbas, cremas y potingues varios, e incluso, sin más ayuda que distraer al cliente y acomodar, ajustar o sobar de forma algo dolorosa la parte afectada. Con una sola manita era un show. Y estaba pensando, tenemos una solicitud pendiente ahí para que no se deprima Caballito que la pidió, que son los jueguitos tradicionales. Algún día lo trae Diana, lo traigo yo, pero pues acuérdense que es sorpresa y que si quieren celeridad, nos escriban al triángulo de los cobayos @gmail.com y ustedes mismos traen sus objetos y se evitan el intermediario. Pero bueno, después de la publicidad, los trabajos desaparecidos. No desaparecen porque dejan de aportar, pero desaparecen por motivos externos a ellos. Sin embargo, eran trabajos bien interesantes. Yo estaba pensando, era, tú tenías un rol en la comunidad, ese rol te da una responsabilidad, te da una identidad, un lugar en esa comunidad y esos lugares se han perdido. Yo alcancé a conocer lechero, no alcancé a conocer a un herrero, Sí conocimos los zorreros. pero el zorrero no era una figura del barrio. Más o menos, porque ellos también tenían parcelada la ciudad. No pasaba cualquier zorrero en cualquier sitio porque eso ya era zona de otro zorrero. A las carretillas o vehículos de tracción animal, caballos y burros principalmente, se les llamaba zorras en Colombia, y por tanto quienes guiaban al animal y al vehículo se les llamaba zorreros, quienes derivaban su sustento de cargar cosas en sus zorras, cosas como escombros, basura, cargas sobredimensionadas, transportando cargas de comida a las plazas, en fin, todo lo que costara como era un automóvil tradicional iba en una zorra. Afortunadamente, por cuidar los animales en general, esa práctica se prohibió, porque se prestaba para mucho maltrato animal y abuso contra estos pobres animalitos. Pues a mí no me tocó, pues a mí no me dieron mi zorrero, pues en mi casa no lo No erradicaron. había- Oye, sí, es un buen objeto cultural y Claro. oficios también muy raros. Me acuerdo que en el barrio donde se crió mi familia en Suba, las personas que tenían algún tema de retraso mental o alguna dificultad cognitiva, eran el de los mandados. No es que hubiese solo uno. Vaya y tráigase, Mira. vaya y cárguese, vaya y Llévele póngase. esto. De ese no tuvimos en Kennedy, que era donde yo me crié. Que los coballitos nos cuenten qué oficios recuerdan que ya no existen como para hacer memoria histórica barrial bogotana. De microterritorios que ahí nace la historia. De etnografía popular. En algún capítulo hablábamos de cómo las bibliotecas recogían experiencias de madres comunitarias y eso reconstruye el barrio y el barrio su historia y la historia de los humanos y los humanos con Colombia. Entonces, en respuesta a tu pregunta inicial, el Sí, podcast vas puede a servir leer. para unirnos y que yo tenga un palafernero al cual acudir. Y recordarles que cuando hablamos del Coballito Virtual, es un compañerito del set de grabaciones que nos corrige, amplia la información, les da contexto, nos saluda, da la despedida del programa, es el encargado de la postproducción
postproducción y recordar pues que su nombre es Covallo con B chiquitica, porque es un acrónimo que significa compañero de ocio, viajes, aventuras y objetos. Covallo. Virtual en este caso porque es un coballito que vive en las redes y es el que nos acompaña y a veces se nos olvida explicar quién es para los nuevos. Sí, gracias, Coballito Virtual. Coballo, vengo a hablarte de una cosa bien particular. El peletero. Uy, pucha. Yo conocí peletero. ¿No jodas? Peletero. Sí, sí. Sí, no. Huele horrible esas casas. Yo creo que un taxidermista, esas casas huele más rico. Acá tenemos las curtiembres, ¿no? Pero Es más con artesanal. peletero, ni taxidermista, Coballo. Necesitamos tener más variedad en nuestro círculo social. Sí, ¿cómo puede haber un triángulo de los cobayos que no tenga su peletero y su taxidermista? Yo, por ejemplo, me sigo lamentando de que no tengo amigos con diversidad religiosa. Es que es difícil. Yo, ¿por qué no tengo un amigo islámico? ¿Por qué no tengo un amigo judío para podernos estar agarrando en este momento? Tengo a muchos amigos ateos, politeístas, católicos, pero Coballo nos hace falta eso. Vamos a tener un amigo Un peletero. taxidermista. Y no voy pronto al palafernero para que me tumbe el diente, voy a necesitar el taxidermista para que me conserve la cabeza. Pero volviendo al tema Coballo, muchos de los objetos que nosotros traemos son resultado de nuestra interacción con el ambiente, las casas, la agricultura, el manejo del agua, tienen que ver con el manejo de situaciones que les pone el mismo ambiente y sobre eso pues se construyen artefactos, prácticas, qué sé yo, que terminan siendo objetos culturales. En ese orden de ideas traigo una que no se ve. Uy, un intangible, qué milagro. No, el origen es intangible, pero traigo todo un tema de tangibles. Piénsate tú, Coballo, ¿cuáles son los miedos infantiles más fuertes o frecuentes? Pues no solo infantiles, la muerte, la oscuridad y el coco. Y precisamente es eso. De la muerte ya hemos hablado aquí con los ataúdes, del coco lo Del coco mencionamos también, sí. de las canciones de cuna y demás. Pues nos queda una, la oscuridad. Entonces, hoy vengo a hablar de qué hemos hecho como humanidad para atender y responder a la oscuridad. Y eso sí son un montón de objetos tangibles. Sí. Absolutamente. Éramos unos bichos y claro, funcionábamos cuando salía el sol y cuando se apagaba el sol, pues a esconderse, a evitar que otros bichos más feroces nos mataran. Mi objeto del día, Coballo, son todos los artefactos y los que nos hemos inventado para enfrentar la oscuridad. Una cosa universal, histórica, presente en todo lado, muy física, muy material, muy tangible, pero también profundamente simbólica y humana. Hoy voy a empezar como por el revés. Quisiera hablar de por qué el manejo de la oscuridad es un tema puramente cultural. Empezó como artificial y todas sus evoluciones terminaron dando un desarrollo cultural y cómo eso ha impactado en nuestra vida al punto que ha cambiado la manera en la que nos desarrollamos como especie y que ya está teniendo incluso cambios biológicos, no sé si filogenéticos. Por lo menos epigenéticos. Todo indica que nacemos con una carga genética determinada, pero con unas partes inactivas o dormidas, por decirlo de alguna manera. Pues bien, la epigenética es el estudio de los factores ambientales y su influencia en ciertas partes de nuestro material genético que está aparentemente dormido. El entorno define qué partes de tu código genético se activan y cuáles no, y tus hábitos van determinando en qué formas que se activan. Por ejemplo, el utilizar el fuego para convivir de noche, cuando antes no se hacía, dispara ciertos marcadores químicos que encienden unos genes y apagan otros, reescribiendo así la forma en que tu cuerpo actúa, sin cambiar el guión original. Se diría que no solo somos lo que heredamos, sino también lo que vivimos, porque tu historia biológica y tu ADN no están totalmente definidos, se están editando en tiempo real. En cómo abordamos la vida. Antes nuestra vida estaba sincronizada con el día y la noche. En el día pues se hacían las tareas, se caminaba, lo que sea, pero si caía la noche pues había que esconderse. El surgimiento del fuego empieza a darle espacio a la noche para que sea usada en la actividad social. O sea, no hay nada más humano, más comunitario, más simbólico que un grupo de gatos alrededor de una fogata inventándose historias o haciendo vida de humanos que alrededor del fuego. Claro, permitió vivir la oscuridad, pero sobre eso empezó a generar unas prácticas sociales, ceremoniales, de trabajo y le pone la primer patada al ecosistema en el que dice, noche tú ya no me vas a limitar más, oscuridad no me vas a limitar más. Muchos años después, con el surgimiento de la luz eléctrica, ya no solamente extender la noche, sino de cambiar el ecosistema porque nos permitía expandir los espacios urbanos, ese tema de trascender la oscuridad para seguir funcionando, ahí sí ya se pone al servicio del desarrollo, del comercio, de la seguridad y empieza a darle la modernidad a las ciudades y a esos asentamientos humanos, pues ahora no solo se hace en torno al fuego, sino en torno a la luz y a todo lo que implica que la vida se pudiera extender en la noche. Eso tuvo unos impactos económicos y productivos brutales. Recuerden, queridos coballitos y tú, coballito mío, que aquí hablamos desde lo que creemos que es. Esto no sabrá Dios si sea cierto, el que sea historiador, por favor, viene y me corrige. Pero como yo lo veo, tener iluminación eléctrica facilitó la organización del trabajo y la producción industrial como la conocemos hoy en día, que pues obviamente con todos los movimientos políticos y sociales alrededor del trabajo, este fraccionamiento de 8 horas para trabajar, 8 horas para vivir,
vivir y 8 horas para dormir, esa posibilidad de trabajar en la oscuridad dio cambios en el trabajo y en la vida, en la manera en que la gente dormía. Claro, nosotros los que tenemos ciclos raros nos acostamos a las 12 de la noche y nos levantamos a las 7 de la mañana, pero es como un ciclo de sueño corrido. La cosa antes era que tú te acostabas a dormir a las 6 de la tarde y dormías por ahí y tú hasta las 11 hacías una vigilia por ahí hasta las 2, 3 de la mañana y luego es posible que volvieras a dormir. El sueño tenía un ciclo distinto, pero como ahora la noche nos permitía trabajar, pues también había que adaptar el sueño. Todos estos intentos de nuestra especie por seguir extendiendo la luz y manipular la oscuridad ha desarrollado diferentes tecnologías que han demostrado que interfieren en nuestros ritmos circadianos y en la producción de melatonina. Por ejemplo, las luces de estas pantallas que nos acompañan 24/7 están fuertemente asociadas con trastornos del sueño, incluso con efectos metabólicos, ha afectado nuestra vida y nuestra salud. Y cosas todavía más graves, y es como todo lo que hemos hecho ha generado una contaminación lumínica. Por ejemplo, uno ya no puede ver las estrellas de noche desde Bogotá o desde cualquier ciudad grande, sino que le toca irse al campo para poder verlas. Y desubicar los animales, las aves especialmente, ellas se acuestan a dormir cuando se apaga el sol y a los 3 minutos las pantallas fotosensibles se prenden. Todo esto me hizo pensar que todas estas tecnologías de la luz son un objeto cultural brutal y por eso lo traigo al Triángulo de los Cobayos. Voy a hablar de esas tecnologías, Cobayos. La primera, el fuego. Nos permitió extender el día, cocinar, espantar a los bichos que venían, extender esas actividades sociales, más vida útil para el trabajo y sobre todo redujo el miedo al mundo nocturno, cosa que algunos todavía tenemos. Lo que le hace falta a tu casa es fuego. Para allá voy. Nuestros amigos de las antiguas civilizaciones, los egipcios, los mesopotámicos, empezaron a utilizar las lámparas de aceite. Entonces acá viene cómo se explotaba el aceite que surgía del petróleo, el aceite que se extraía de los animales. A partir de ahí se crearon las primeras lámparas que garantizaban facilidad para crear la luz y mantenerla. Se volvió una tecnología social. Estas lámparas de aceite empezaron a generar otros problemas porque no estaban desarrolladas, chorreaban aceite, las casas se incendiaban de noche. Decían, la manera de resolver esto es colgarlas desde más alto, pues se chorreaba el aceite, se incendiaba más rápido. En algunos casos las velas de aceite se hacían con sebo animal, entonces esas lámparas olían a los puros diablos. Que atraían alimañas. Cuando duraban mucho tiempo prendido, muchas veces las personas se desmayaban y entonces decían que hay un aire enfermo. Claro, marica, que hay un aire enfermo. Si estamos quemando grasa de animales y no nos ventilamos. En su momento también se encontró que para estas lámparas se utilizaban cera de abeja, con la cual también se empezaron a diseñar las primeras velas, pero pues obviamente muy valiosas, que naturalmente solo las iglesias y los reyes podían usarlas. Todo eso desde la edad antigua y todo el tiempo medieval. En el Renacimiento no solamente fue el uso de las tecnologías de la luz, sino el análisis de la luz, entender la luz. Desde la filosofía, desde la física, se empezaron los estudios sobre óptica, cómo funciona la luz y cómo la percibimos. Estos avances se dan más o menos desde el siglo XVII, XVIII, y fueron fundamentales para todos los desarrollos que tenemos hoy en día. Los ingenieros y los que tienen aberraciones parecidas, como dice Daniel Samper, tienen que estudiarlas y tienen que entenderlas para todos los desarrollos de estas tecnologías. Hay otra que se me pasó de los aceites, fue el aceite de ballena. Gran ejemplo, el libro Moby Dick. El libro Moby Dick, escrito por Herman Melville en 1851, estaba en primera persona desde la perspectiva de Ismael, un joven que huye de su pasado y buscando aventuras, que se embarca con el viejo capitán Ahab, un ballenero que está obsesionado con dar muerte a un inmenso cachalote blanco apodado Moby Dick. Situación que el autor aprovecha para hablar de aventuras en el mar, hacer reflexiones filosóficas, hablar sobre la obsesión, el destino y la insignificancia del humano frente a la inmensidad del destino. En la era medieval alta era muy común el aceite de ballena, cachalote. Era un aceite muy bueno porque era limpio, no tenía olor, duraba. Alcanzó el aceite de ballena a mantener iluminadas las versiones de ese momento de Londres, Nueva York y París, que eran los grandes asentamientos del mundo. La vaina es que sacaron tanto aceite de las ballenas que casi las sacaban. Yo creo que es un poco obvio, pero hay que hacer énfasis en que para sacar el aceite hay que matarla. Entonces viene el Renacimiento con todos los desarrollos físicos, científicos, para entender la naturaleza de la luz. Y ahí surge el estereotipo de la revolución científica y la innovación, el paso de las velas y lámparas de aceite a la bombilla, que hay una serie de debates brutales con el señor Thomas Alva Edison. En el caso de la bombilla, que no solamente fue de él, fue de mucha gente que estuvo camellando en el tema, él fue el primero que pegó comercialmente. La bombilla estaba diseñada desde hace rato, pero lo que era el problema era el filamento que hacía posible que se mantuviera encendido, y se probó pues con muchos materiales. Y en el diseño de ese filamento, la búsqueda era no solamente que funcionara, sino que tampoco durara mucho, porque la bombilla eterna no era buen negocio. Principio que hace posible también que muchas décadas después estuviéramos apañándonos la vida con la famosa obsolescencia programada. Hay una anécdota muy simpática con el tema de la bombilla. En la estación de bomberos de Livermore, California, hay una bombilla que está encendida desde 1901. La bombillita apenas ilumina, pero no se apaga. Paralelo a esto, empieza todo un movimiento cultural e intelectual en torno a la luz como una metáfora de pensamiento. Entonces la luz se vuelve un tropo, un símil
qué sé yo, en el que la luz es símbolo de conocimiento, razón y progreso. Pues no en vano podemos hablar del siglo de las luces, donde el lema era iluminar las mentes. De la oscuridad tenía una connotación de incultura, de miedo, de falta de conocimiento, o desde el punto de vista religioso, con lo satánico, lo maligno. Esa ruptura generó unas creencias que hasta el día de hoy nos acompañan, mal, pero nos acompañan. Ya entonces en el siglo XX, con el desarrollo de la energía eléctrica, las tecnologías de la luz se disparan. Hay de todo. Las tecnologías de la luz empezaron a ser una parte de las tecnologías de la electricidad y empezaron a magnificarse, ampliarse, ¿no? El tema de las pantallas, el arte lumínico, empezaron a desarrollarse cacharritos de luz para diferentes fines. Las lámparas no hacían solo luz, sino que se engañaban insectos y se electrocutan. La luz como herramienta que podía magnificar los colores, las pinturas, entender cómo el espectro de la luz tenía un efecto estético y emocional en las personas, y todo lo que implica el desarrollo tecnológico del futuro para iluminar el mundo. Hubo un experimento en el 93 donde científicos rusos lanzaron un espejo gigante en el espacio para reflejar la luz solar hacia la Tierra durante los inviernos, intentando iluminar las zonas polares que, como sabemos, tienen periodos de 5 o 6 meses de oscuridad, y reducir la dependencia de la energía eléctrica. Creo que esa vaina no tuvo éxito. Esta iniciativa fue bautizada por los rusos como Proyecto Znamia, del ruso Bandera. Lo más que logró fue que sobre Europa se proyectara un haz de luz de unos 5 kilómetros de ancho durante unos pocos minutos con una intensidad igual a la de una luna llena. Técnicamente funcionó porque el espejo lo hizo correctamente y reflejó la luz, pero en la práctica la luz era muy débil y difusa, poco precisa o controlable, y dependía del clima, porque las nubes fácilmente cortaban este haz de luz. En 1999 se intentó una versión mejorada, pero el nuevo espejo se enredó en la nave colombiana y fracasó. Se volvió a hacer un nuevo intento mejorado, pero no tenemos noticias de ello hasta la fecha. Es una de esas historias donde la ingeniería parece coquetear con la fantasía y, quién sabe, tal vez siente las bases de algunos desarrollos posteriores que aún hoy vemos como ciencia ficción. La energía eléctrica hizo posible que la luz fuera portátil, extendida. Por ejemplo, están las lámparas fluorescentes y de descarga. La tecnología LED, Light Emitting Diode, yo sabía que era distinta, pero yo no sabía por qué. Son diodos que emiten luz con una alta eficiencia energética, dan más vida útil y tienen menores costos operativos. Eso ha sido una transformación en la iluminación pública, bombillos ahorradores. El mundo va en esa dirección. Seguir iluminando a través de mayor eficiencia energética con el fin de reducir el consumo energético y reducir las emisiones de CO2. Pero tanta luz nos está llevando nuevamente a la oscuridad. Como no tenemos empatía de nada, esta luz artificial afecta la conducta de los animalitos nocturnos, insectos, aves migratorias, algunos mamíferos. En algún lado leí que es muy seguro que seamos la última generación que conoció las luciérnagas. Le hemos sacado el hábitat. También encontré que una forma de hacer luz en su momento era meter 30 luciérnagas de noche en una vejiga de un animal y tú te hacías ahí como tu pequeña linterna. Por pura curiosidad, yo creo que lo haría, a ver qué tanto ilumina. Tiene sentido. Pues Cobayo, esa es mi historia de mi objeto cultural. Tecnologías, cacharritos al servicio de mitigar la oscuridad que tantas cosas nos representan. Es efectivamente muy aspiracional humano, les llamaría yo. Para llegar más necesitamos ciertas condiciones. Una de esas era conquistar la oscuridad. Lo que nos traes tú es esa batalla que hemos tenido para conquistarla, que digamos que la hemos ganado, sí, pero ¿a qué costo? Es poder tener el control, trabajar más tiempo, como si todo fuera en contra de nosotros, con ese espíritu cazador bélico, el ser humano contra los elementos. Y pues ya la historia nos ha mostrado repetidas veces que la idea es aliarnos con la naturaleza y no luchar contra ella. Pero bueno, nos trajo desarrollos importantes que configuraron mucho lo que somos. Y hablando de los oficios que perdimos, el farolero que iba prendiendo las velitas de esos faritos que no eran a luz eléctrica, sino con velitas y con cebo y con eso en la calle, y cuando llegaba la luz del sol iba apagándolas. El único farolero que recuerdo es el del Principito, que después vivía mamado porque el planeta empezó a correr y prendía y apagaba la luz. Ya no tenía tiempo. Lo que tú decías, la luz convoca y atrae. Yo me imagino así como los lobitos acercándose a los seres humanos. Y marica, este parche de micos tiene calor y tiene luz y se van acercando. Y deja huesos. Como que me conviene este grupo. También me imagino a otro parche de micos cuando los primeros lograron controlar el fuego. Como el coqueteo de buenas, yo quiero aportarles, pero denme calorcito. El que tiene la luz tiene la oportunidad de ir creciendo en comunidad y atraer. Últimamente he encontrado esfuerzos en contra de la contaminación lumínica. En Asia, creo que Corea fue el primero, pero ya hay varios espacios que son santuarios para que no hayan iluminaciones artificiales. Cuando hay luz solar hay luz, y si no hay nada que la reemplace. No se pretende que sea universal porque muy difícilmente vamos a renunciar a las conquistas que hemos hecho gracias a la luz. Enfatizo también en las luces, en los cuadros, en las artes plásticas, dibujos. A mí me parece fantástico los que saben manejar la luz, puntos de fuga, texturas y todo, pero la luz es un capítulo aparte. Yo diría que aparte de Goya, que maneja la oscuridad, el que yo conozco, siendo mi lugar de enunciación, la tradición cultural occidental, blanca, hegemónica, europeizante, etcétera.
Joaquín Sorolla. Espectacular pintor respecto a lo que es la luz. Es español, entonces la invitación a que le echemos un ojito a las pinturas de Sorolla, y el manejo de la luz es de las cosas más espectaculares que yo he visto, siendo neófito del asunto, ¿no? Y como recomendación literaria, Romance de la Negra Rubia, de Gabriela Cabezón Cámara. Es una volada de cabeza, es una joya. Fue escrita hace menos de 10 años, por eso no es un clásico, pero es brutal. Es intensa, transgresora, rebelde, y uno de los momentos épicos, así cumbres definitorios de esta novela, es prender fuego como un acto político, también de sacrificio, pero principalmente como rebeldía. Es una locura ese momento. La novelita entera es absolutamente recomendable para cualquier momento de la vida. Muy corta, raya mucho en la cabeza, porque va de deconstrucciones, de mil cosas. La escritora es activista política, feminista además, ecologista. Ella siempre busca rompernos la cabecita, como darnos unas perspectivas nuevas de mercantilismo, de sacrificios, heroísmo, feminicidio, amor, muerte como resistencia, oportunismo, cuerpo femenino, mil cosas que lo ponen uno a pensar, pero de manera reconfortante, por decirlo de alguna manera. Como ver la luz al final del túnel, para seguir en el tema de la luz. Oye, estoy viendo así por casualidad Los Simpsons, y me acabo de acordar de algo. El señor Burns también luchó contra la luz solar. En los dos capítulos Hombre, es un ¿Quién mató al clásico. señor Burns? Uno de los capítulos más vistos en la historia de Los Simpsons, más comentados, donde parodian más cosas. Es, como tú dices, un absoluto clásico. Cuando Señor Burns, con el corazón de perro. Buenísimo. Ese es Tito Puente. Es muy bueno. Pasando a mi objeto cultural, después del El esparcimiento corazón del musical. señor Burns Después del es un gran esparcimiento objeto musical. cultural, Cohen. Ha salido en varios capítulos y tienen varias teorías sobre el corazón del señor Burns. Es todo un objeto cultural. Mi objeto cultural tiene que ver, no es exactamente, porque el mío es al revés. Nace de lo tangible, pero se vuelve intangible. La Ok. parte tangible es un desarrollo de tu objeto cultural, porque cuando conquistamos la noche y tenemos luz, algo hay que hacer con el tiempo que tenemos. Y como ya tenemos electricidad, desarrollamos mil cosas. Además, lo trajiste en otro capítulo. Entonces dice así: para este episodio voy a hacer el piloto de un formato nuevo, a ver si me sale. Estando en el año del Mundial de Fútbol, alerta de spoiler, es muy probable que termine saboteándolo para mí y no lo vea, me encontré con varias propuestas en redes sociales de algo que llaman mundialitos, como el mundialito de comida colombiana, de mascotas mundialistas, de personajes de Disney y así. Eso viene siendo una precuela del formato que traje hoy. La idea básica es que se hace una maratón de enfrentamientos directos entre dos de las opciones para ir eliminándose entre sí y llegar a una miniserie de vencedores que se encuentran en una gran final y así declarar una vencedora del tema que sea. Hoy voy con un mundialito de un objeto cultural que es universal, pero yo traje una muestra exclusivamente colombiana, aunque tal vez en un futuro haga un crossover con muestras de este objeto cultural de otros países, pero es solo una idea de secuela que no necesariamente vaya a suceder. Hace parte de un objeto que tú trajiste en esta misma temporada, que literalmente se me ocurrió como un spin-off de tu objeto y hasta te lo dije al aire. Caballo, resulta que en este párrafo introductorio utilicé muchos términos y palabras propias del objeto cultural que yo traje. ¿Quieres adivinarlo? Caballo, yo en lo único que pude pensar fue en los mundialitos que hacen del Lechona Fest, el Por Tamal ejemplo. Fest, pero son Buenos mundialitos, mundialitos. pero no tienen nada que ver con la energía eléctrica, porque el cine, Casi, más de la casita. el DVD, No. las plataformas, programas de tele. Programas de tele. ¿Tú trajiste la televisión esta temporada? Yo traigo programas de televisión colombianos. Eso me gusta. Es un mundialito de las mejores series de televisión colombiana. Por Estábamos WhatsApp. cerca del Lechona Fest. Sí, ¿y tú? Para ello hice una breve encuesta por WhatsApp, Facebook y Twitter, preguntándole a la gente cuáles eran los mejores programas de televisión colombiana que hubieran conocido en la vida. Esto llegó a personas de más de 70 años y a jóvenes de más o menos 20 y algo. Los resultados fueron muy variados y obviamente la muestra es súper chiquitica. De todos los que nominaron, seleccioné los 16 que más se repetían en ese espectro de personas por las que pregunté y los pasé por un programita para hacer este tipo de torneos, para que fuera aleatorio. ¿Qué programa iba contra quién? Te voy a contar los nominados para que los vayas pensando. El mundialito lo vas a hacer tú. Al final, Me gusta más. obviamente yo ya hice mi ejercicio y yo ya sé quién ganó para mí, pero tú vas a hacer tu mundialito. El primero, Café con aroma de mujer. Telenovela original de Fernando Gaitán del 94, dirigida por Pepe Sánchez, presentada por RCN, protagonistas Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker. Es el primer gran éxito de la televisión colombiana. Ni siquiera recibía llamadas cuando estaban dando esa novela. Si la gente no alcanzaba a llegar a la casa para ver la televisión, prendía el radio para poderla oír. Tuvo 61.1 puntos de rating de audiencia promedio, que no sé a qué equivale, pero sí sé que es récord. El récord absoluto que está en toda Colombia es su capítulo final, que tuvo 73.2 de audiencia, que no lo tiene nadie jamás en la historia de Colombia. Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Pues yo, el caballito virtual, no contaban con mi ayuda. Un punto de rating equivale al 1% de la totalidad de las familias con televisor en un territorio en particular. Por lo tanto, 61.1 puntos de rating significa que prácticamente 2 de cada 3 televisores de Colombia veían este programa. Tuvo durante su emisión casi 10 millones de televidentes. Su banda sonora vendió más de 100.000 discos. Tuvo 6 premios TV y novelas, 6 India Catalina y 5 Simón Bolívar, 6 premios de la ACCA de Miami. Hicieron un remake de esta novela en el 2001 y 2 versiones mexicanas que se llaman Cuando Seas Mía y Destilando Amor. Segundo participante, Kikiriki, el Noticín, programa infantil del 2007. Tuvo 2 temporadas. Le llaman el 31 Minutos Colombiano.
colombiano o el desarrollo del show de Perico. Para mí no es ninguna de las dos cosas, tiene su propio espacio. Lo daba Señal Colombia, protagonizado por Yasmín Flores y Casimiro Buenavista, presentadores de un programa. Ellos, igual que todos los personajes, eran títeres. El programa se llamaba Noticín, porque era la mezcla de un noticiero y un magazine. Yasmín era muy juiciosa y muy ordenadita y ella quería siempre llevarlo a la parte seria del noticiero. Casimiro era relajado, fresco, tranquilo y quería ir como a las notas más light. Un magazine trataba temas fuertes como la pobreza, el medio ambiente, los derechos y claro, los populares kikirikazos, que eran temas musicales. Y los kikis. Que eran asistentes del programa. Eran de lo más lindo los kikis. ¿Quién era el que más regañaba a los kikis? Personaje súper conocido que llegó a tener su propia página. No me acuerdo. Albertote. Tuvo una nominación a India Catalina y todavía se puede ver por RTVC Play o por YouTube. Tercer nominado, Padres e Hijos, una serie dramática que inició en 1993 después del apagón donde muchas series murieron. Esta fue la gran apuesta televisiva colombiana. Duró 17 temporadas, más de 3.600 episodios. Su director más destacado fue Roberto Reyes. Los primeros protagonistas, porque también variaron, fueron Luis Eduardo Motoa y Luz Estela Luengas. Hablaba de la familia Franco, que se vendía como una familia bogotana típica, pero realmente muy típica, estrato 5. Fue producida por Colombiana de Televisión. Se emitió en el canal A hasta el 97, en el canal 1, 98 en el 99, y en el canal Caracol hasta su desaparición en el 2009. Llegó a emitirse en Argentina, Bolivia y Estados Unidos. Se consideraba la cantera de actores de su momento, todos tenían que pasar por ahí, y fue ganador a 9 premios TV y novelas. Sin embargo, salió por su bajísimo nivel de audiencia. Para mí murió de éxito. Como era el programa de mostrar, le metían y hacían locura. Abusaron del formato y lo acabaron. Cuarto participante, Yo soy Betty la Fea, la única novela capaz de barrer los récords de café, la más internacional y difundida de toda la historia. Yo encontré 28 versiones diferentes en diferentes países del mundo y yo creo que me faltaron más. Es la serie de televisión que tiene el récord mundial de tener más versiones en todo el mundo, en toda la historia. Está llena de spin-offs. Recordemos que un spin-off es como se conocen los programas de televisión que se derivan de uno anterior. Cuando extraen un solo personaje y lo vuelven su protagonista, cuando juegan con otros escenarios, o cuando los personajes eran más jóvenes o más viejos. En fin, es un juego en el que los guionistas parten de un programa conocido y desarrollan uno nuevo, respetando ciertos argumentos del original. Las repiten hasta la saciedad en el canal RCN porque no tienen más. Y hasta caricaturas tienen. Es la misma fórmula de Café Fernando Gaitán para RCN. El director era Mario Rivero. Los protagonistas, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello. Se emitió en más de 120 países, en más de 25 idiomas. Cuenta con 335 episodios y todos los hijuemadres tuvieron alto rating. Se llevó 10 premios TV y novela, 4 India Catalina y al menos 5 premios internacional. Yo no la he visto y no la soporto. Es una fuente inagotable de memes y fue de las que empezó a desnarcotizar nuestra narrativa. Quinto participante, Cuando quiero llorar no lloro, popularmente llamada como Los Victorinos. Serie dramática de 1991 emitida por el Canal 2. Cuando había Canal 2. Proviene del libro homónimo, Cuando quiero llorar no lloro, de Miguel Otero Silva. La produjo RTI. Los protagonistas eran Ricardo Gómez, que era Victorino Perdomo, David Guerrero, que era Victorino Maña, y Ramiro Meneses, que era Victorino Moya. Fue muy polémica por la violencia y sexo que presentaba, o lo que muestra un noticiero actual al mediodía, y mucho menos de lo que muestra cualquier reality. Fue reversionada en 2009, y la curiosidad de esa versión es que los Victorinos originales participaron, pero no como Victorinos. Fue reversionada también en el 2010 como la serie Tres Milagros, donde ya no eran hombres, sino mujeres de nombre Milagros. Se llevó 4 TV y novelas, y fue nominada a 6 Indias Catalina. Tuvo una estética oscura y un gran tema musical. ¿Quién va a olvidar la frase, el día que Victorino se encuentre con Victorino y Victorino morirá? Y murieron. Sexto programa, hoy es viernes, programa musical y de variedades presentado por Hernán Orjuela Buenaventura en el año 1985. Lo produjo RTI, es un formato derivado de otro objeto cultural, una sección que tenía 88.9, la emisora. Por radio la escuchó Aurelio Balcácer y dijo, llevemos esta vaina a televisión. Tenía secciones como Bailando la Radio, gente y tú y como yo, haciendo coreografías de las canciones que estaban de moda. Era muy chistoso. Tuvo 4 temporadas. Le debe su producción a que Amparo Grisales iba a hacer un programa de televisión, pero tuvo gran éxito en Brasil, los dejó metidos. Y ahí fue cuando Balcácer dijo, pues yo conozco un formato de una emisora, y así nació Hoy es Viernes. Candidato número 7, Pecados Capitales, telenovela del 2002 al 2004, 162 capítulos y una media de rating de 12.8. Los protagonistas eran muchos, pero escogí así como los que más recordaba la gente, que fueron Fran Ramírez, Teresa Gutiérrez y Robinson Díaz. Los personajes encarnaban los pecados capitales, estaba la gula, la envidia, la lujuria, la pereza, etc. Es original de Dago García y Luis Felipe Salamanca. Su director fue Juan Carlos Pinzón. Manejaba mucho el humor. Se llevó 3 Indias Catalina, 3 TV y novela y al menos 8 premios internacionales, es decir, ganó más afuera que adentro. Generó el circo del mago Canut
Candú, el personaje de Robinson Díaz, junto con Pedro el Escamoso, Solo una mujer y La Saga, que son 4 series de Canal Caracol, hacen su propio universo. Hay referencias en Pecados Capitales a Pedro el Escamoso, a Solo una mujer y a La Saga, y así sucesivamente. Octavo participante, Dejémonos de Vainas, comedia original de don Daniel Samper Pisano, que nace de su columna semanal Postre de Notas. El director fue Bernardo Romero Pereiro. Esta también se presentaba como la típica familia bogotana, que esta sí era muy bogotana, pero no era nada típica, me da pena, pero tampoco lo era. Sí, de acuerdo. Se enmarca en la novela costumbrista. Los protagonistas que iniciaron fue Víctor Hugo Morant, pronto fue reemplazado por Carlos de la Fuente, y Paula Peña. Estuvo al aire de 1984 a 1998 con 741 episodios. Ella cuenta con algunos spin-offs como Te quiero Pecas, del 88 al 94. No, tal vez un año la recuerda uno. Y Dejémonos de Vargas, de 2022, donde el niño Ramoncito ya era el papá. Juan Ramón Vargas ya había muerto. Alcanzó a salir Paula Peña y Maruyama Yusa, que eran 2 del elenco original. Personajes icónicos de Dejémonos de Vainas: el Tuto Castro, la Primadona, la tía Loli, el Gringo, Herculitos y María Goret. Dejémonos de Vainas se la jugó a un cambio de realidad de lo que vivía Daniel Samper Pisano. Así, no había periódico El Tiempo, sino El Clima. Y su competencia no era El Espectador, sino El Observador. El mejor amigo de Daniel Samper Pisano era Pastuso, pero el de Juan Ramón Vargas en la serie era Costeño. Esta serie nos dejó frases como: esto es mucho lo uy, las cachas, agarro mis cosas, cojo mi china y me largo para Aposentos Tuta, mi pueblo, costeño tenía que ser, y así muchas frases. Noveno participante, Sociedad, programa de humor y sátira del 90 al 93, producida por Cinevisión para el Canal 1, original de Carl Troller, Eduardo Arias y Francisco Ortiz, quien además fue su director. Era presentado por Jaime Garzón y Elvia Lucía Dávila. Tenía secciones como Lo mismo que antes, donde mostraba que la política es un eterno devenir de lo mismo, Llamada de medianoche, donde Carl Troller salía fumando, y los cuentachistes mostraban a los políticos diciendo cualquier barbaridad que nadie se los creía. En el guión estuvo Rafael Chapado Madiedo, uno de mis hitos literarios, y Jorge Grosso. Jorge Grosso ya nos había acompañado en este podcast por su labor como uno de los caricaturistas más influyentes de Latinoamérica, con sus aportes a la prensa escrita que titularon Groserías, jugando un poco con su apellido. Adicionalmente, Jorge Grosso es pintor de la Universidad Nacional de Colombia, profesor, diseñador de juguetes y fundador del Taller de Humor, que es una organización promotora del humor gráfico en todas sus expresiones. Como dato curioso, en 2015 Jorge Grosso hizo un récord Guinness de más caricaturas en 10 horas con un total de 545. Y previamente, en el 2010, creó todo un libro de caricaturas llamado Grosso Modo en solo 10 horas. Para ese libro hizo 107 caricaturas en ese mismo día, en el marco de la Feria del Libro de Bogotá de ese año. Fue un programa muy crítico y muy político. De él se deriva Quack, el noticiero. Ya Jaime Garzón le dieron más libertad. Quack fue mucho más loco. Sociedad se caracterizó por la crítica social y por incomodar con valentía y acidez. Se considera uno de los programas más brillantes e inteligentes de toda la historia de la televisión colombiana. Décimo participante, Amar y Vivir, la novela, del 88 al 90, con 72 capítulos, producida por Colombiana Televisión, original de Germán Escayón. El director fue Carlos Duplat y sus protagonistas María Fernanda Martínez y Luis Eduardo Motoa. Mira, ese repitió, están Padres e Hijos y Amar y Vivir. Inspiró una película homónima y acá en Colombia se reversionó como Hechizo en 1996 y se hizo otra vez Amar y Vivir en el 2019. No fueron ni remotamente tan exitosas, pero no les fue tan mal. Amar y Vivir, la original, se lleva 4 Indias Catalina, 5 Simón Bolívar y uno de los mejores villanos de la historia en muchos conteos de los villanos televisivos, que es El Perro Cuellar, hecho por Waldo Urrego. La música la compuso Fabio Alonso Salgado, no sé si te suena. No. Después hizo un dueto con un cubano y se llamaron Donato y Estefano. Carajo. Ahí no se llamaba Estefano, se llamaba Fabio Alonso Salgado. Su banda sonora llegó a listas colombianas muy bien posicionada. Participante número 11, Leche, miniserie de humor. Tuvo 2 temporadas con 26 episodios, 96 al 97. Lo emitía el Canal 1. Los protagonistas eran Flora Martínez y Juan Carlos Vargas. El director, Víctor Mallarín. Era una parodia de novelas que sucedían en hatos y fincas con producciones muy específicas, como por ejemplo Azúcar y Café. Entonces ellos fueron Leche, original de Daniel Samper Pisano, Bernardo Romero Pereiro y Jorge Marona. El argentino que escribió con Daniel Samper. De Lelutiers. Ganó 4 Indias Catalina y un premio de la ACPE. Frases como Je ne sais pas dyspepsia, me pelotó las despichas, buen disfraz tigre y ser mineraliano quedaron en la mitología de esa época. Las canciones eran muy graciosas. Y que uno le diga acercándonos a los Alejandros. Participante 12, Sábados Felices, programa de humor de 1972 a la fecha. Directores miles, pero voy a quedarme con el original, que era Alfonso Lizarazo. Presentadores mismos miles. Me voy a quedar nuevamente con Alfonso Lizarazo, que fue el primero. Se llamó Campeones de la Risa, Operación
Operación Jaja, y bueno, tuvo miles de mutaciones, pero se considera el mismo programa. Una secuela de Sábados Felices es el Festival Internacional del Humor. Es un peso pesado en Colombia. Tiene el récord Guinness como el programa al aire más antiguo de todo el mundo. Al principio eran solo cuentachistes y unos poquitos sketches, es decir, era la oportunidad de que la gente pudiera ir a contar chistes. Dito como el Triángulo de los Cobayos, que es la oportunidad que venga aquí a contar los objetos culturales, pero con chistes. Y era un chiste, o sea, uno iba y contaba un chiste, jajaja, se rieron y lo bajaban. Ahora es mucho más elaborado y hacen una rutina y generalmente va gente que ya tiene experiencia en tablas o frente a públicos. Del elenco destaco a Hugo Patiño como el que más ha durado, todavía se supone que está, pero pues cada vez menos porque es un señor que se aproxima a los 100 años. ¿En serio? Sí, yo pensé que todas esas criaturas ya habían colgado los guayos. La gran mayoría sí. Hugo Patiño no. Es la cuna de más de 50 cómicos colombianos consagrados y se considera una escuela de libretistas por todos los sketches y parodias que a la fecha siguen haciendo. Lleva una escuelita en tu corazón, fue súper clásica que se mantuvo durante la dirección de Lizarazo, y los partidos de fútbol eran literal un show, no jugaban fútbol, siempre ganaban y ganaban por 80-5, pero es que era un show payaso, tumbaban al árbitro, le tapaban los ojos al arquero, es como el paralelo al show de los Globetrotters que tienen los gringos. De ahí se desprenden los Ruanetas, un grupo musical, muchas películas salen de ahí, son famosos por sus parodias a los programas del propio canal, es decir, de Canal Caracol. Tiene 8 Indias Catalinas, 5 TV y novelas, un Simón Bolívar y al menos 3 premios internacionales. Tiene el récord de 74 puntos de audiencia hasta que se lo quitó Betty la Fea. El personaje 13º, Las Juanas, telenovela original de Bernardo Romero Pereiro. Es del 97, la hizo RCN y la directora era Tony Navi. Los protagonistas, me quedo solo con 2 porque cada una de las Juanas también se puede considerar como protagonista, eran Angie Cepeda y Rafael Novoa, en torno a los cuales giraba la historia de amor incestuoso. Estaba llena de costumbrismo y de magia, y el pescadito que tenían las Juanas en la cola fue un hit para su momento, y por eso las pobres 5 niñas todo momento les pedían que mostraran la cola. Se lleva 5 TV y novelas, 3 Simón Bolívar y 2 India Catalina. Fue éxito en Venezuela a tal punto que ha sido retransmitida más de una vez en ese país, y también en Panamá fue muy famosa en su momento. Fue reversionada en el 2004 acá en Colombia y reversionada en México en el 2007 como La Marca del Deseo. En 2018 otra reversión mexicana se llamó Hijas de la Luna, y en vez de pescadito en la cola tenían una luna. En el 2021 también hicieron la serie mexicana La Venganza de las Juanas. Las Juanas era una novela exitosa, fue muy icónica, y cada una de las hermanas representaba algo muy matizado: la deportista, la religiosa, la esotérica y así sucesivamente. Siguiente concursante, número 14, el famosísimo Don Chinche, emitido entre 1982 y 1989. Lo dieron el Canal 1 y otro tiempo el Canal 2. Original de Pepe Sánchez, otro que repite, y de Fernando Gómez Agudelo. Se hizo para la productora RTI, lo cual tiene sentido porque Fernando Gómez Agudelo era de los dueños de RTI. Era como una especie de spin-off de Joy 2, que era una comedia muy famosa de los años 50, 60, porque el personaje de Don Chinche salió en Joy 2. Ese sí manejaba costumbrismo bogotano, típico de barrio, pero de barrio pobre, de mecánico, lo que decíamos ahorita, las identidades de las personas en los barrios. Estaba el mecánico, el tendero. Los protagonistas eran Héctor Ulloa, Paula Peña, vamos 2 veces Paula Peña también, con Dejémonos de Vainas, y Don Chinche, y Hernando el Culebro Casanova. Así como datos curiosos que salieron de Don Chinche, que hay 1000 anécdotas porque fue un clásico total de la televisión colombiana. Están 2 personajes que yo no sé si tú ubicas, Pipo y Pastora. No, coach. Me acuerdo de Don Chinche, creo que en alguna transmisión de estas que hacen después, vi algunos capítulos, pero no, esos ilustres caballeros y caballeras que mencionan, no los distingo. Pipo era un ilustre caballero de raza marranil, era un marrano, y Pastora era una ilustre caballera de la raza loril, que era una lorita lo más de bonita. También le ponían una voz en off. Pastora, sí, el taller. No sabía que se llamaba Pastora. Afortunadamente ya no tenemos loras porque son animalitos que no tendrían por qué estar en casa. No son domésticos, pero en esa época era muy de moda tener loras, y de hecho en mi casa hubo loros. Como decíamos en algunos capítulos anteriores, el matrimonio de Don Chinche y la señorita Elvia fue el hit en Colombia, transmitido a la par con el matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos en Inglaterra. Se grababa en pleno centro de Bogotá, para los más jóvenes, ahí donde queda CTU, frente de los Andes, en mitad de todas las universidades. Esa era la locación de Don Chinche, que fue derribada, obviamente. No era así como se ve CTU. Don Chinche, como tú misma apuntaste, ha tenido miles de retransmisiones porque pues es un clásico y es de los más vistos en Colombia. La desventaja que tuvo es que cuando se emitía no había un rating oficial, entonces se sabe que se veía mucho, todo el mundo lo comentaba al día siguiente. Era un programa que se emitía los fines de semana, entonces se considera como el programa más visto en Colombia antes del rating. Ese lo dan los domingos, y su canción de entrada era una contradanza. El tema que abría y cerraba cada capítulo de Don Chinche era Los Filipichines, compuesto por Emma Perea de la Cruz, un pasillo netamente instrumental
lanzado en 1932. ¿Tú alguna vez has escuchado el nombre real de Don Chinche? Caballito, no me acordaba el nombre de la bendita lora, que siempre me ha causado más simpatía a los animales que la gente. El nombre real, que casi nadie lo sabe, es Francisco Eladio Chemas Maecha. Lo que pasa No, es que ¿quién demonios iba a acordar de eso? Ni él. nadie en Colombia sabe quién es Francisco Eladio Chemas Maecha. A Francisco le decían Pachín, entonces era Pachín Chemas, y el Pachín Chemas quedó en Chinche. Este programa ha sido el referente de muchos humoristas, muchos lo reconocen como lo que los impulsó a hacer comedia y lo que los lanzó como a atreverse a intentar con el humor que es tan difícil. Tuvo un spin-off que se llamaba El Doctor Don Chinche, pésimo rating, le fue supremamente mal, donde se suponía que Don Chinche se había ganado la lotería, entonces ahora vivía en un barrio super play, y al final él invirtió todo su dinero en una estafa, le vendieron una cifra absurdamente ridícula, me la voy a inventar, 1.000 millones de toneladas de basura. Eso fue lo que compró con todo su dinero y entonces quedó pobre. De Don Chinche salen también personajes como William Guillermo, Ese después no hacía como un cruce con los tutas. con Romeo y Buceta. William Guillermo era un conductor de Buceta. Ese personaje, William Guillermo, lo trasladan al mundo de Romeo y Buceta como uno de los conductores, y después de Romeo y Buceta hacen Los Tuta, en donde ya sale William Guillermo, pero es parte también de ese multiverso de comedias que hubo en esa época en Colombia. Y también hicieron otro spin-off que se llama Las Aventuras de Eutimio. La verdad, ese sí no lo recuerdo. Si algún caballito lo conoce, que nos lo comente. Don Chinche tiene alta recordación y rompió muchos esquemas. Era la única producción colombiana que utilizaba una sola cámara para grabar en exteriores. Eso es un reto técnico. Se llevó el premio a la mejor comedia del siglo XX. En su momento tampoco es que premiáramos mucho la televisión colombiana, que fue precisamente lo que me motivó a mí a hacer este pequeño mundialito de programas colombianos, porque siempre hablamos que Breaking Bad, que Los Soprano, pero pues yo quería como traerlo a Colombia. Participante número 15, Vuelo Secreto. Era una sitcom original de Manuel Cáceres. Se transmitió del año 92 al 99. La hizo Producción Sponge para el canal A, aunque durante el 97 al 99 se transmitió también por el canal 1. Fue retransmitida en el 2001. Hablaba de una agencia de viajes donde se prohibían los romances entre los empleados. Los dos protagonistas resulta que ya estaban casados, pero no podían comentarlo porque perdían sus trabajos. Las protagonistas eran Adriana Vera y Armando Gutiérrez. La banda sonora, no sé si la recuerdan. No, yo solo recuerdo el personaje de Ramiro Meneses y el de Carlos Barbosa, que lo detestaba. Creo que estaba hecho para eso. Es un tipo chocante, Sí, machista, acosador. Una porquería. Y el de Ramiro Meneses, que era un idiota, pero era muy divertido. Que tenía un compañero Coito. que era Daniel Rocha, el otro mensajero, de la misma calaña de Ramiro. Sí, igual de avispados Sí. y de brillantes. La banda sonora era Abuela Abuela, de Magneto. Quisiera acordarme, pero no. No era original, entonces después les tocó cambiarla. El director de Vuelo Secreto era Mario Rivero, ya había sido director de otra de nuestras series referenciadas, y así lo describen. Yo estoy en desacuerdo, pero manejaba un humor familiar e inteligente. A mí no me parecía muy familiar esa Ni parte lo de uno Carlos ni Barbosa. lo otro. Sí marcó un icono, sí lo veían muchos, pero digamos que es como cuando la gente comenta, eso envejeció muy mal. Yo creo que esa serie envejeció muy mal porque era machista. Y Los nombres que le ramplón, ponían a- era muy Sí, básico. la gente lo tiene en su memoria, en sus recuerdos, y bueno, ahí lo nombraron. Duró 9 temporadas con 130 episodios. Para mí, la apuesta era a lo grotesco, a lo diferente. Quiero pensar que se la querían jugar por ahí. Y la última, la número 16, La Mujer del Presidente. Que era una serie sobre cárceles. No la vi, pero sí la tengo referenciada porque esa ya nos cogió adolescentes. Es una serie dramática que se emitió entre 1997 y 1998. Tuvo 60 episodios. Sus protagonistas eran Sandra Reyes y repetimos con Robinson Díaz. Era sobre una empresa de aviación también, como Vuelo Secreto, donde uno de los miembros de esta empresa de aviación fue inculpado de una muerte de la mujer del presidente de la empresa de aviación. La temática para el momento fue muy original. Para mí manejaba un enfoque político-social del momento. Que aportaba, no se inventaron el agua tibia, pero la forma de poner el agua a calentar es lo que se renovaron ahí. La Mujer del Presidente es original de Mauricio Miranda y Mauricio Navas, conocidos como los Mauricios, que tuvieron muchos éxitos en los años 90. Ha sido retransmitida varias veces también. Se puede encontrar por YouTube. Y en 1999, los argentinos de Telefe hicieron una reversión. Y en 2014 hicieron otra acá en Colombia que se llama Fugitivos, pero ahí ya cambiaba el argumento para hacerlo como menos político, menos complicado, menos duro de ser recibido. Además, hay una serie que se llamaba El Laberinto. Se supone que es la secuela de La Mujer del Presidente y se hizo en el año 2012. Yo la verdad no la recuerdo. El Laberinto le fue mal. Las críticas decían que era muy oscura en todo sentido, o sea, en su temática, y al verla, tomas muy oscura. Fue hecho intencionalmente así, pero no pegó. Le faltaban las escenas de acción que sí tenía La Mujer del Presidente. Por el bajo rating, El Laberinto terminó por internet. Ay, Caballitos qué que no horror. son- Los canales privados, desde que tienen el poder en la mano de hacer lo que quieran en su canal, tienen esa fea costumbre de que si el rating no da, la acaban. Despropósito absoluto, pero pues no les pasa nada y no los sancionan por nada y ahí siguen. Al momento de grabar el capítulo, no se ha destapado el escándalo de acoso sexual en los canales privados. Entonces aprovecho para dar un breve pero contundente apoyo a todas las víctimas que están denunciando. Recordemos que a las víctimas siempre se les cree
y que si tocan a una, se meten con todas nosotras. La Mujer Representante ganó 8 premios TV y novela, 5 India Catalina, 9 premios Simón Bolívar, 2 premios Shock y al menos 3 premios internacionales. En todos estos reconocimientos, lo que más enfatizaban era que la Mujer Representante ayuda a nombrar la realidad que se vivía en el momento. Esas son las 16 que quedaron clasificadas. ¿Las tienes todas claritas? Sí, pero fueron muchas. ¿Cómo es posible, señor juez, que no esté ahí la brújula mágica? Porque tú no votaste, cobayo. Tú hubieras votado y de pronto ¿Cómo quedaba. es posible ahí que no esté Calamar? ¿Cómo es posible que no esté ahí la otra mitad del sol? Voy a proceder a nombrar las que me dijeron en la encuesta que hice, las voy a nombrar en orden alfabético. Repito, tú no participaste, entonces pues no quedaron algunas de las que dijiste. Las que nombraron pero no quedaron. Ana de Negro, Listo, Azúcar, ok. Calamar, Cartas de Amor. ¿Cómo le parece? Compre la orquesta, concéntrese. ¿Cuánto le Ay, ese enseñaron? el compre la orquesta era lindo. Era Eso de linda. concurso que tenía. Mira que no quedó eran ningún concurso. Y lindos. aquí en Colombia se hacen muchos concursos y no quedó ninguno. Esos eran lindos y eran hasta educativos. ¿Cuánto le enseñaron? ¿Cuánto aprendió? A Ah, cabeza. sí. Ese era otro concurso, entre otras cosas. De pies a cabeza también fue un hit para los adolescentes del momento. 10º grado. Don Camilo, Bueno. El Ángel de Piedra, El Club 10, El Cuento del Domingo, El Manes Germán, El Minuto de Dios, El Mundo al Ok. Vuelo con Héctor Mora. Uy, Ese me claro, encanta. ese era un Ese re me clásico, encanta. ese me encantaba. A mí Siendo también. chiquitica lo veía. El Mundo Animal de Max Rodríguez, El Show de Jimmy, El Show de Perico, Ellos Están Aquí, Emergencias Mecánicas, En Cuerpo Ajeno, Festival Internacional del Humor, Gallito Ramírez, Hasta que la plata nos separe, Hombres, La Brújula Mágica, que tú ya la habías extrañado, La Casa de las Dos Palmas, La Casa de los Famosos, La Hora del Espanto, La Posada, La Sustituta, La Tele, La Tusa, Los Cuervos, Los Dummies, Los Informantes, Los Puros Criollos, LP Loca Pasión, Naturalia, No me vuelvan a invitar, Nuevo Rico, Nuevo Pobre, Okidoki, Panorama, Pasión de Gavilanes. Panorama, sí, también, yay. Panorama me encantaba, tenía una banda sonora muy característica, me encantaba Panorama. Oye, por eso es que estamos haciendo un podcast de puros ñoños. Sí, Pequeños Gigantes, pero sigo siendo el rey, Polvo Carnavalero, ¿por qué mataron a Betty si era tan buena muchacha? Me Quieta encantaba. Margarita, y esa sí Qué no la vi. gran novela, sí. Que me gustaba un montón. Quieta Margarita, Romeo y Buceta, que la hablamos ahorita, Sala de Emergencias, San Tropel Eterno, Sombra de tu Sombra, Suena la Tierra, También Caerás, Ver para Aprender, clásico también, se Ver para Aprender, me encantaba. Total. Empataba ahí con la televisión educativa. Yo amo a Paquita Gallego, Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. A ese también me gustaba un montón. Ahí era donde uno entendía cómo medio funcionaba el mundo. Era muy cool. Yo y tú. Yo y creo que todavía me mecía en el paquete genético de mi papá, no sé. esa la veían mis papás. Imagínate. Y reconocimiento especial a la televisión educativa. Hacía parte ahí de la franja. Goyo, y faltó otro. Dale, nombra a los que extrañaste. ¿Cómo es posible que no esté ahí el siguiente programa? Cuando empezó quedó. en el No, 96 ese y programa. Martín de Francisco y el otro degenerado del Moure la hacían en vivo, no es el programa de variedades que hay hoy, ni Sí. era el de animaciones, que el de las animaciones también fue increíble. Cierto, faltó toda esa saga Sí. de Martín de Francisco y Santiago Moure. De todo tu listado, desconozco muchos, pero me todo. parece que cabe mencionar esas que te acabo de decir. Pero me parece también algo muy interesante. El 80% de todo lo que mencionaste, de lo que mencionamos, es de nuestra infancia y adolescencia. En la edad adulta no hay nada que ver en televisión colombiana para mí. Yo lo atribuía no a la calidad, sino a la amplia oferta. Lo hablábamos alguna vez con la música, con el cine, cuando uno decía, uy, mire, esta película está en estreno, todo el mundo iba a la veía y salía a criticarla. Sí, buena, mala, regular, lo que sea. Ahora hay plataformas, hay películas indonesias de Irán, tú puedes ver lo que quieras y te toca buscar el nicho para comentarla y ya no es tan popular. Pienso que pasa lo mismo con la Claro. televisión. Antes Café paraba al país, literal. Y ahorita una buena producción, me parece que la oferta mata esa contundencia que tenía el objeto cultural masivo de televisión, de radio, de canciones, de todo eso. No lo quiero atribuir solo a la calidad. Claro, pero una cosa va amarrada con la otra. Sigo lo que tú dices y tienes razón. Claro, si a mí me ponen a ver Rick and Morty en HBO o me ponen a ver televisión nacional, pues me voy a quedar con Rick and Morty toda la vida. Pero fíjate que la vez pasada que hablábamos en uno de los episodios de la televisión, yo le gasto tiempo a Teleislas y me Ah, quedo sí, claro. viendo el programa de variedades de Telepacífico Ujú, y me ujú. pongo a ver cuando están lanzando las pullas en Telecaribe y salen con el acordeón y lo demás. Es interesante, te llama la atención, no es ver un poco de gente ejecutando guiones malos, no sé, yo sí veo televisión nacional, sí, pero no los canales privados. Ok. Pero entonces fíjate que la televisión que nos marcó, tú y yo cuando íbamos a tu casa, que tú eras de los pocos que tenía DirecTV, no, ponte la brújula mágica que lo están dando, incluso comparado con los otros canales, porque de verdad había un algo ahí, un vínculo importante. Como todo, los grupos empresariales gigantes a los que les dieron ese cacao, pues se terminaron de perratear esa vaina. Lo que tú dices, si no da rating para la mierda, la brújula mágica sí creo que era de Caracol y alcanzó a estar en canales privados. El siguiente programa sí siempre ha sido de televisión pública. Quería hacer mi observación sociopolítica y económica mágico-cómica. Ok, vale. Hice el ejercicio por encima, no quería enfatizar eso porque quiero que tú hagas el mundialito, no quiero enfatizar en nada más, pero yo noto mucha comedia. Entre comedia y novela, este país vive entre el llanto y la risa. Entonces, te voy a empezar a decir los enfrentamientos como los mandó el algoritmo para que tú vayas descartando los programas. ¿Lista? Le entro. El primer partido es Café contra Kikiriki, el noticín.
Uy, güey, pucha. No, yo le entro a café, pero quiero justificar mi respuesta. Me quedé con café porque es tal vez la última novela que yo vi completa. Me sabía las canciones y me encantaba todo. Lo lamentamos por Kikiriki, digamos que no perdió por Sí. goleada, pero perdió. Pasa café. Padres e hijos contra Yo soy Betty la Fea. No, yo soy Betty la Fea de lejos. Listo. Cuando quiero llorar no lloro contra Hoy es viernes. Ush, esos son peras y manzanas. Pero me voy a quedar con los victorinos porque tuve después la oportunidad de verlos otra vez. Yo vi Ok. algunos episodios de Hoy es Viernes, pero estaba muy chica y no entendía mucho de lo que pasaba. Ok. Pecados capitales contra Dejémonos de vainas. Esos se parecen más. Yo creo que dejémonos de vainas. Listo. Sociedad contra Amar y Vivir. Sociedad de lejos. Ok. Leche contra Sábados Felices. Ay, Meche. No, yo creo que me voy a quedar con Sábados Felices. Creo Ok. que vi más Sábados Felices que Leche. Listo. Reconocimiento para Leche, no perdió por goleada. No, no, no. Esa no la pude ver mucho porque tenemos una clase tarde esos martes que la daban. Capaz que sí, coño, eso sí no me acuerdo. Ah, Pregúntame de pues- televisión, pero no me preguntes de la universidad. Las Juanas contra Don Chinche. No, Don Chinche. Listo. Y Vuelo secreto contra la mujer del presidente. Ahí sí que entre el diablo y escoja porque realmente no lo vi a ninguno de los dos. ¿No podemos hacer repechaje con alguna de las otras 4 mías? No, ya el que perdió. Es que la mujer del presidente realmente no la vi. Me voy a quedar con Vuelo Secreto. Gana por porque W. vi el final. Ok. Vuelo secreto ganó, pero por W, por calidad. Listo. Nos vamos a la siguiente ronda. Entonces, entre los clasificados quedaron Café contra Yo soy Betty la Fea. Yo creo que Café. Café será Cuando quiero llorar no lloro contra Dejémonos de vainas. Cuando quiero llorar no lloro. Listo. Sociedad contra Sábados Felices. Sociedad. Sociedad, listo. Don Chinche contra Vuelo secreto. No, Don Chinche, claro. Don Chinche, listo. Llegamos a la semifinal. Café contra Cuando quiero llorar no lloro. No, Café. Café será la otra semifinal. Sociedad contra Don Chinche. No, yo creo que me quedo con Sociedad porque también lo vi más. Ok, Sociedad pasa a la final. Y la final, la gran final para ti sería Café contra Sociedad. La brújula mágica. No, yo creo que sí fue más Café. Café, listo. Sociedad sí me lo vi completico y lo demás, pero es que Café fue una gran novela. Entonces, en el mundialito de series colombianas, cuando te pregunten, tú ya puedes decir, para mí la mejor es Café y tengo pruebas. Pero ¿por qué no entró al siguiente programa y por qué no entró la brújula mágica y por qué no entró Guri Guri de Calamar? ¿Alguno de esos le hubiera ganado a Café? Pregunto. Claro, se me pone a competir Café con Calamar. Sí, Sí. de ahí Margarita Rosa, déjeme mi Guri Guri y a mis princesas guerreras. Calamar es una novela original de Carlos Gustavo Álvarez y Bernardo Romero Pereiro, dirigido por Víctor Mayarino. Oye, Bernardo Romero Pereiro y Víctor Mayarino ya habían aparecido aquí también en este episodio. Calamar se emitió entre 1989 y 1990 por Canal Caracol, en una única temporada de 201 capítulos. Narra muchas aventuras mágicas con princesas guerreras, capitanes de barco, dobles personalidades, héroes de leyenda, medallones mágicos, tesoros y un personaje llamado Guri Guri, que era un muñeco mecánico aliado del protagonista, cuya voz era hecha por el actor Moisés Angulo. Tan famoso se volvió Guri Guri que se comercializaban muñecos, cuadernos, llaveros y diversos productos con su imagen, ya que fue el primer muñeco en un programa colombiano de televisión. O por ejemplo, Don Chinche, Vuelos Secretos, Sábados Felices, Sociedad, todos contra el siguiente programa. A El siguiente volar, programa. todos contra el A siguiente volar. programa. Pero dejémonos de vainas. Frente a la otra mitad del sol, sale volando. Solo como dato curioso, para mí ganó Sociedad. Para ti quedó en la final. Díganos, ¿quién fue tu final? Sociedad contra Cuando quiero llorar no lloro. Bueno, eso es tarea para los cobayos. Dejamos colgados los nombres en alguna parte y que nos digan para ¿Cómo luego son hacer sus- el mundial, mundialísimo, universal, El mundial de campeones que siempre han ganado el todo el mundo mundial de mundial. campeones, la Copa Intercontinental del América contra el Milan. Qué sueño sería eso. Cierro con mi recomendación literaria, que sería El bestiario de la televisión colombiana, de Nicolás Samper, que me llama la atención porque no habla tanto de lo bueno, sino de esas cosas que, como decíamos, con los artistas odiados y demás. Yo creo que la gente siempre quiere hacerlo bien, pero no siempre le salen las vainas por 1000 razones. Pero este libro se encarga de esas cosas que no pegaron, que se les metió mucha plata, o que tenía mucha expectativa, o que tenía un gran reparto, o que tenía una muy buena perspectiva y no funcionaron. Entonces me pareció bonito porque casi siempre reconocemos a los mismos de siempre. Eso hicimos en este ejercicio del mundialito y dejamos de lado otros esfuerzos interesantes como los que destaca Nicolás Samper. Ese es mi objeto cultural, Coballito, y tú has participado activamente de él, dejando a Café como ganadora. ¿Por qué no entraron tus favoritos? Pues Caballito, como te digo, muy lindo. La televisión como tecnología social, como evidencia de nuestro paso cultural por este mundo, lo que hablábamos en un episodio anterior, creo que ha sido el vehículo para la transmisión de muchos de nuestras creencias, de nuestros sesgos, de nuestras motivaciones.
nuestra identidad. Claro. Cuando hablamos de los dibujos animados, yo te decía que en mi casa no se escuchaba música clásica y que si no es por la Warner Brothers, por ejemplo, El Barbero de Sevilla con ese episodio de Bugs Bunny, por Dios, que es un clásico. Buenísimo, total, O Carmen, total. como que eso generó unas curiosidades. Uno pensarse hace 40 años, conocer Japón, China, Tailandia con Héctor Mora, o abrir el mundo a la fantasía. Por ejemplo, Calamara me parecía increíble por eso, porque era una historia muy fantasiosa en La Guajira y el Guri Guri, que yo me acuerdo que eso le hicieron unas campañas, las hijuemadres de expectativa, y luego había Sí. Guri Guris hasta en la sopa. Y pues obviamente cada quien habla de los programas, de sus intereses, de sus Claro, motivaciones, de lo que claro. vio efectivamente, de lo que escuchó. Como te dije, aquí yo di unos votos a la ciega porque yo sí sé de qué hablaban, seguramente los vi, pero pues no tengo recuerdos así de algunos de ellos. Creo que este es un mundialito de ancianos, cobachis. El grueso de los coyos que nos escuchan son coballitos mayores de los 35 años. Al menos conocieron la televisión, que era solo televisión nacional, o era la perubólica, o luego ya cosas más sofisticadas como un DirecTV. También eso habla de nuestra Ah, generación. como te digo, la muestra yo la busqué y se difundió lo más que pude y llegó a gente de más de 70 años, pero también habían chicos de 20. La mayoría de la gente con la que uno anda es la más similar a uno, entonces el grueso va a ser la gente de nuestro rango. Exacto. Aquí también una invitación a los coballitos que nos cuenten qué otros programas nacionales veían y que hagamos aquí todos el duelo a la televisión que ya fue, que me parece el colmo que no esté La Otra Mitad del Sol, La Brújula Mágica, el siguiente programa de Calamar. Yo extrañé Panorama, La Brújula Mágica, El Mundo al Vuelo con Héctor Mora y Naturalia. Esos no podían faltar Naturalia. y se fueron en blanco. Pero bueno, Sí. el pueblo ha hablado y tienen su maldita democracia. Siempre he dicho que eso no se le Eso es para. democracia. Que los coballitos nos cuenten qué otros programas recuerdan, por buenos o por malos, por divertidos, por lo que sea. Terminemos ahí de construir ese episodio del culto a la vejez. E incluso esa búsqueda que hace por internet ciertos grupos que dicen, ay, díganme que yo no me lo soñé, había un programa en el que X, Y, Z. Entonces también sirva para convocar esos programas y entre todos tratamos de ubicar. Otro programa que me gustaba, Coyes, era un programa que conducía el señor Bernardo Hoyos con una chica muy guapa, Diana. El de cine. Diana Rico fue la presentadora y directora del programa Cine Arte del canal Caracol, emitido entre 1998 y 2012, junto a Bernardo Hoyos Pérez, siendo Diana Rico artista, cineasta, realizadora de documentales, cofundadora de la compañía Cuatro Direcciones Audiovisual e impulsadora de diversos proyectos culturales. Llevaban de todo. Sí. Alguna vez pusieron El Depredador, Sí, estos manes que sí. están viendo El Depredador. No, Sí, venga, sí. porque es que vamos a analizar El Depredador Claro. como la tecnología, la ciencia ficción, la violencia. ¿Sí? Cobayo, qué ñoñez. De los ñoños será el reino de los cielos, pienso yo. Pues ojalá, porque aquí no nos ha tocado nada, menos que nos den el reino de los cielos. Y lo bonito es eso, que también es televisión de producción nacional. Esa fue la apuesta. Entonces uno decía, sí, hay con qué, pues madre, varias cosas que ven televisión comunitaria en canales regionales o en Señal Colombia, si no, oiga, si les meten platica, podemos estar rompiéndola nuevamente. Totalmente. Lindo, coches. Ahí les dejamos esa idea de negocio, invertir en la televisión Eso y colombiana. nostalgia. Eso es lo que le traemos a los coballitos como propuesta, nuestros recuerdos de antaño y claro, su relación con los aparatos que generan luz. Trae- A mí nunca se me hubiera ocurrido amarrar unas luciérnagas, pero tiene todo el sentido del mundo. Y eso era lo que Nosotros la tenían luz. a la mano, pues todas Claro. las luciérnagas a la vejiga de la vaca y a ver. Entonces también cómo nos maravillamos con la luz, con la noche que conquistamos, cómo es imposible llegar a ciertos sitios si no tenemos luz, como hay sitios a los que no entramos si no hay luz y toda la Total. relación que tenemos con velas, velitas, velones, lámparas, linternas, con todo lo que produce luz para ir espantando esa oscuridad que tú nos nombrabas. Así es. Bueno, Coballito, muchas gracias, Coballito Virtual, a los coballitos que nos escuchan. Síganos, escúchenos, escríbanos al triángulo de los coballos@gmail.com por si quieren venir a hablar un rato con nosotros, a contar historias, a hablar de objetos culturales y pues naturalmente nos escuchamos en la próxima. Muchísimas gracias, Coballo, Coballito Virtual, que descansen y a los coballitos también, que hayan disfrutado y que descansen también. Bye. La verdad, yo sí pude descansar con estos objetos culturales. Me llevaron por un mundo de nostalgias, pero también me iluminaron, por así decirlo, esta tardecita para poder descansar mejor. A mí me gustaron mucho, pero pues tengo que confesar que en el mundo virtual la oscuridad y la luz se manejan de otra manera. Casi siempre hay luz, la verdad. Y la intensidad, pues cada quien la puede manejar a su gusto, pero bueno, ese es otro tema. Esperamos que se hayan divertido con este capítulo que nos dio ya un gran ganador en este mundialito de la televisión colombiana que nos trajo Carlos. Para mí que estuvo muy entretenido este nuevo formato. No le cuentan a los cobayos, pero yo creo que definitivamente sí se están volviendo más viejitos. Un nostálgico saludo de despedida a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Descansen.